Nos dice el evangelista San Marcos que mientras Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero que él no quería que nadie lo supiera, comenzó a darles a sus discípulos esta instrucción. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras. Y la verdad es que muchas veces sucede que no es que no entendamos el mensaje de la cruz, sino es que nos da miedo aceptar este mensaje. Eso es lo que le sucedió al apóstol Pedro cuando también anuncia que el Hijo del Hombre va a padecer. Él inmediatamente reprende esa actitud que ha tomado Jesús de padecer, de morir. Eso no te puede pasar a ti. Es siempre, hermanos, el consejo de Satanás ante tu sufrimiento. Renuncia a Dios. Renuncia a la iglesia, renuncia a tu matrimonio. Eso no te puede pasar a ti. Si Dios te amara, te tratara de diferente forma. Si Dios te amara, no estuvieras pasando lo que ahorita estás pasando. Siempre es la tentación. La misma de Jesús en la cruz del Calvario. Bájate de ahí. Satanás sabía que en la cruz estaba siendo destruido para siempre y por eso le grita en aquel ladrón, bájate de ahí. Y esos mismos gritos son los que tú muchas veces has escuchado en tus sufrimientos, bájate de la cruz. Eso no te puede pasar a ti. Si Jesús se hubiese bajado de la cruz, hermanos, la victoria no la estuviéramos hoy celebrando acá. Y lo mismo el día que tú quieras bajarte de la cruz, en ese día estás aceptando ser derrotado, ser vencido. En este Evangelio Jesús anuncia que el Hijo del Hombre va a padecer en manos de los hombres, pero ellos no entendían. Es que da miedo, hermanos, el mensaje de la cruz. Da miedo, hermanos, el mensaje del sufrimiento, de la entrega radical hacia Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la encontrará. ¿Cuántos de nosotros somos amigos de la Eucaristía, pero enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cuántos de nosotros querramos oír uno y otro mensaje sobre la Eucaristía, pero nos da miedo aceptar el mensaje de la cruz, sobre todo cuando esta cruz tienes que abrazarla, porque no hay otro camino para
nuestra salvación más que el camino de la cruz. Y cuando tengamos la tentación de seguir a Jesucristo sin cruz, estamos completamente equivocados en ese seguimiento, porque jamás vas a seguir a Cristo sin cruz. Jamás encontraremos la resurrección. Los discípulos ante este mensaje cambiaron de tema y comenzaron a discutir quién era el más importante entre todos. Mira cómo Satanás es capaz de desviar tu atención en un segundo o en un tercer plano. No huyas del mensaje de Cristo, y sobre todo cuando te está hablando directo al corazón, y sobre todo cuando te está diciendo lo que debes de aceptar y tú obvias ese mensaje. Ellos comenzaron a discutir quién era el más importante. Pero Jesús aprovechó esta discusión para darles un verdadero mensaje. Y al llegar les preguntó de qué discutían por el camino. Les pregunta no porque él no supiera lo que iban discutiendo, sino porque de esa discusión tonta va a darles un mensaje. Como ellos se quedaron callados, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En la iglesia no estás por buscar privilegios, no has seguido a Jesús para aceptar privilegios. Has seguido y estás siguiendo a Jesús porque amas tu salvación y quieres salvar tu vida, y porque sabes que Jesús es tu único Salvador. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Quizá todos quedaron sorprendidos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo puso en medio para que todos lo vieran. Ojalá que pusiéramos hoy a los niños en medio de nuestras reuniones, en medio de esas asambleas legislativas de tantos países que están aprobando leyes de muerte como es el aborto. Ojalá que pusieran también a los niños en medio esos doctores mataderos, asesinos, de esas clínicas que no se pueden llamar clínicas, sino mataderos. Ojalá que pudiésemos poner a los niños en medio de esas familias que muchas veces prefieren el carro del año que traer un niño al mundo, porque supone darle de comer y darle educación. Jesús, al ponerlo en medio, dice, lo abrazó. Ojalá que abrazáramos la vida. Qué desprecio hay hacia la vida. Lo abrazó. Ojalá que esos padres de familia que incitan a su esposa a abortar y esas madres que se dejan influenciar por el aborto sepan abrazar la vida desde la concepción en el seno maternal. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que mate a un niño de estos, a mí me está matando. Ese padre y esa madre, esos médicos y estas campañas proabortivas
siguen no solamente hiriendo a Jesús, sino traspasando su corazón. El que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Esta palabra, hermanos, nos debe de llevar a una reflexión bien seria. Porque la vida, hermano, no es nuestra, la vida es de Dios. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Por encima de un placer sexual está la vida. Y si en ese placer sexual engendraste una vida, ese niño no tiene derecho a morir, a que le ciegues la vida por tu placer sexual. Por eso antes de un acto sexual tienes que saber que de ese acto puede venir una vida. Y si es tu placer el que quieres, ese niño lo vas a considerar inmediatamente muerto. Hoy tendrás placer sexual y mañana irás a la farmacia a comprar la pastilla para matarlo. Y así cuantas veces quieras tener placer sexual, cuantas veces vas a buscar la píldora para matarlo. Asesinos en serie, asesinas en serie, farmacias que ya no se podrían llamar farmacias, sino tiendas de armas para matar vidas. Este mensaje, hermanos, no es tan agradable escucharlo, y sobre todo para muchos que se sienten o se sentirán tocados por esta palabra. La verdad es que la palabra no es un paño tibio, no es ningún anestésico. La palabra de Dios desenmascara. La palabra de Dios estremece, sacude, hace reaccionar, hace tomar una actitud contra Dios o a favor de Dios. Dice el libro de Sabiduría en el capítulo 2. Los malvados dijeron: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta. Sí, hermanos, esta palabra molesta. Esta palabra no atrae a muchos. Y por eso muchos no quieren oír nada de iglesia. Y por eso muchos les da pánico la iglesia, y no solamente eso, sino que persiguen a la iglesia. ¿Por qué? Porque les enrostra su propio pecado, porque la iglesia no puede ser cómplice de tan grandes pecados, delitos, asesinatos. La vida debe de respetarse desde la concepción, y por eso todo aquel que quiere tener relaciones prematrimoniales debe de pensar que de esa relación puede nacer un niño, y no vas a ser cobarde de matarlo porque prefieres
tu graduación. No vas a ser cobarde de matarlo porque prefieres seguir estudiando, porque prefieres el carro del año, porque prefieres el boleto para irte a Estados Unidos, porque prefieres la reputación que tienes ante la sociedad, porque prefieres vivir enmascarado a costa de cometer semejante delito. Dice el libro de Sabiduría, nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestras faltas. Hermano, ¿a quién le gusta que le reprendan en su pecado? Sobre todo si allí hay soberbia, ¿a quién le gusta que le apunten su pecado? Y la iglesia, hermano, no está en el mundo para acariciar oídos, para ganar aplausos. La iglesia está para anunciar el evangelio y también para denunciar todo pecado. El único que va a aplaudir a esas semejantes abominaciones es Satanás. Él sí te va a aplaudir muy bien. Ahora sexo, mañana pastilla. Ahora sexo, mañana la píldora. Ahora sexo, mañana la inyección. ¿Qué tiene? Es un simple tumor el que vas a extirpar. Tumor, así le llamas. Así le llaman, tumor. Aquel niño que estaba en el vientre de Isabel, que cuando entró María, también llevando a un niño, saltó de gozo porque aquel niño reconocía al príncipe de la paz. Porque aquel niño que se llamaría Juan reconocería al Hijo del Eterno Padre y por eso saltó de alegría. ¿Cuál tumor? Es un hijo, es una vida. Y por eso dice el libro de Sabiduría, nos echa en cara nuestros pecados. Y si esta palabra nos echa en cara nuestros pecados, hermano, es para que reaccionemos, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios a nadie le cierra las puertas del cielo. Si esta palabra viene hoy a cada uno de nosotros, a cada uno de los que puedan estarla escuchando, es porque Dios te sigue amando con amor eterno y Él se resiste a que tú te pierdas para siempre. Que podamos poner en el centro de nuestra atención la vida, desde su concepción hasta su muerte natural con dignidad. Ave María Purísima.